Eso es todo lo que vamos a ver. Las definiciones de shock, qué tipo de shock hay, la fisiopatología del shock y lo último, que es el shock séptico, el CIRS y el MOS. Eso ya lo vamos a hablar uno por uno. El shock que todo el mundo recibe también se llama choque, en español, choque, o falla multiorgánica. ¿Cuál es la definición de shock como tal? Se llama una disfunción o un colapso cardiovascular. Esa es una definición que ustedes van a escuchar en clínica. Una disfunción o un colapso cardiovascular. Una insuficiencia o una disfunción cardiovascular, ¿listo? Hay que diferenciarlo de un colapso circulatorio. ¿Listo? Los colapsos circulatorios son transitorios. ¿Alguna vez han escuchado un colapso circulatorio transitorio? ¿A qué se refiere? Cuando una persona se desmaya, digamos. Entonces, eso es diferente. Cuando una persona se desmaya no es que esté en shock. ¿Listo? Es que tuvo un colapso circulatorio transitorio. ¿Qué significa eso? Que la red vascular terminal falla de manera pasajera. Y eso lleva a hipoxia transitoria. Esa hipoxia transitoria lleva a un síntoma. De nuevo, es una insuficiencia de una red vascular terminal pasajera que me lleva a hipoxia tisular transitoria y eso me lleva después a una pérdida de la conciencia corta. ¿Listo? En el colapso circulatorio no tenemos daño tisular, ¿listo? Como si lo vemos en el shock. En cambio, el shock como tal se define de manera completa como una insuficiencia circulatoria y microcirculatoria periférica. Entonces, de nuevo, el shock se define como tal como una insuficiencia circulatoria y microcirculatoria periférica. No es pasajera, va a llevar a hipoxia tisular continua. No es pasajera, lleva a hipoxia tisular continua. Y finalmente la muerte. Finalmente la muerte. Pues acá, eso que se refiere, va a haber un estado de hipoperfusión sistémica. Hipoperfusión, disminución de la cantidad de sangre que están llegando a los órganos. ¿Por qué? Por disminución de la cantidad de sangre que hay en el organismo o disminución del gasto cardíaco. Recuerden que el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que sale después de una sístole.
¿Qué se me va a presentar acá? Se me va a presentar hipotensión, deterioro de la perfusión ística, que es ística de los tejidos, e hipoxia celular. Hipotensión, deterioro de la perfusión de los tejidos e hipoxia celular. La hipoxia tisular, de nuevo, que me lleva, la hipoxia tisular me va a llevar a daño celular. Recuerden que esto ya va a ser como la integración de todos los mecanismos que hemos visto hasta el momento. Bueno, la mayoría, no todos. En verdad son todos, pero no pueden ser absolutamente todos, porque sería demasiado extenso esta explicación. Pero recuerden que la necrosis de coagulación, cuando se da, cuando hay hipoxia, ¿cierto? Disminución de los signos que hay en un tejido. O sea, acá en este momento, cuando hay hipoxia tisular, eso me va a llevar a un proceso de necrosis de cada célula. Es una necrosis de coagulación. Pero esto no está pasando solamente en un órgano, está pasando en todos. ¿Listo? En todos los órganos del cuerpo. Por eso es tan grave, por eso se llama una falla multisistémica, que se van a dar en todos los órganos del cuerpo. Si empiezo a tener daño en las células, esas células se van a ir muriendo de manera progresiva y todo el órgano se me va a infartar. O sea, todo el órgano se me está empezando a morir. Entonces, ¿qué genera? Una disfunción de los órganos. Una disfunción de los órganos. Si uno trata al paciente de manera temprana, pues esa disfunción es reversible. Pero hay un punto en el que es irreversible. Eso depende del tiempo. Y la gravedad del shock. Y no por el tiempo hablamos Depende del shock. Que digamos es un shock hipovolémico donde hubo una cortada en la aorta o una femoral, pues es de minutos. Prácticamente no hay casi tiempo de reacción cuando digamos hay una hemorragia en nuestra arteria. Una disección aórtica que pasa mucho en equinos, bueno, no tan seguido, pero pasa en equinos, es que se rompe la aorta por cambios morfológicos estructurales de la aorta de ciertos animales. Por problemas congénitos, la aorta se estalla y empieza a sangrar al animal. Esto muere en minutos. Es muy difícil reaccionar. Toca llevar la cirugía inmediatamente e intentar secar la aorta. Ya cuando el animal ya está en cirugía, pues ya está muerto prácticamente. Pues obviamente los efectos traumáticos, cualquier herida de bala, pues, en una arteria grande, pues queda producido. Me genera de nuevo una disfunción de órganos, si es continuo, me va a llevar a una falla multiorgánica. Una falla multiorgánica. ¿Qué tipos de shock vamos a tener? Vamos a tener cardiogénico, shock hipovolémico, shock neurogénico, anafiláctico y séptico.
Tengan 5 minutos mientras busco una cosa acá. Monoglobulina E. Y el shock séptico, ¿quién me lo va a desencadenar? Bacterias gram negativas, bacterias gram positivas. Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Algunos hongos y algunos agentes virales. El neurogénico también porque puede estar desencadenado también, pues eso es para que lo tengan ustedes en cuenta, cuando un animal o una persona dura mucho tiempo en una posición que no debería. ¿Qué significa eso? Los perros son cuadrúpedos, ¿cierto? Si se les obliga a estar en 2 patas, pueden entrar en shock. ¿Por qué? Porque su sistema no está acostumbrado a generar esa circulación en 2 ejes. O sea, ellos están de cranial caudal, no de arriba hacia abajo. Si nosotros también permanecemos mucho tiempo con la cabeza hacia abajo, cuando una persona digamos que estancada en una cueva y queda permanentemente así atrapada, pues toda la circulación de la sangre se va a estancar acá y eso lo va a llevar también a shock neurogénico. ¿Eso cómo se llama? Se llama colapso ortostático. 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 El colapso ortostático es lo que ya les expliqué. Hay otra cosa que se llama ortostatismo, que es, digamos, cuando nosotros estamos acostados, recién levantados, sonó la alarma y vamos tarde para clase y no se levanta rápido. Y cuando se levanta rápido, ¿qué pasa? No se mantiene. O cuando ustedes están permanentemente acostados y de un momento a otro cogen y se levantan de manera bruta, a veces uno dice, ¿cómo me levanté muy rápido? ¿Eso qué significa? Que las presiones se estaban acostumbrando a una posición horizontal y no levantarse, pues hace que haya un cambio abrupto en las presiones arteriales y venasas. Recuerden, tengan cuidado, porque esos cambios abruptos pueden llevar a infarto. Hay personas jóvenes que no tenían ningún antecedente cardiovascular, pero sí hereditario y congénito, que hasta levantándose han sufrido infartos. Y hubo un caso también que es bastante conocido y se explicaba por eso, de una persona de 22 años que se levantó mal, estaba acostada durante prácticamente 10 horas de sueño, se levantó de manera abrupta y empezó a tener dolor en el pecho, se infartó y se murió. Uno a veces es muy descuidado y a veces muy confiado con las posiciones que uno tiene por estar todo el tiempo despierto, estar acostado y como está joven, entonces uno se levanta, no. El cuerpo hay que respetar, las presiones hay que respetarlas, hay que tener cuidado con eso, porque no es tan poco frecuente como parece. O sea, los infartos y los colapsos circulatorios no solamente pasan en gente mayor, también pasan en deportistas, hasta en deportistas de alto rendimiento, también hay gente que se infartaba de nada. Van corriendo, van jugando y de un momento a otro con el dolor, se infartaron, chao, ahí quedan. ¿Por qué razón? Congénito, probablemente es congénito. Probablemente sea algo congénito. ¿Listo? Entonces, vamos a ir fase por fase. El shock tiene 3 fases. Esas fases se diferencian del shock clínico. ¿Listo? Ustedes en clínica les van a enseñar otras fases del shock. Acá en patología nosotros lo clasificamos diferente. Entonces, la primera fase se llama centralización. La primera fase del shock se llama centralización. O suceso del shock hiperdinámico.
Entonces, centralización o suceso del shock hiperdinámico. Suceso del shock hiperdinámico. La segunda fase se llama activación metabólica refleja. Activación metabólica refleja. Activación metabólica refleja o suceso de shock hipodinámico. Hipodinámico. Y la última se llama parálisis irreversible de las redes vasculares terminales. Parálisis irreversible de las redes vasculares terminales. De las redes vasculares terminales. ¿Listo? Vamos a ir hablando una por una. Vamos a empezar con la centralización. ¿Qué me lo desencadena? Cualquier tipo de shock menos el séptico. Me lo va a desencadenar cualquier tipo de shock menos el shock séptico. El shock séptico entra directamente en fase 2. Pues tengan en cuenta. El shock séptico entra en fase 2 directa. Eso es muchísimo más grave. Cualquier tipo de shock. Excepto el shock séptico. Cualquier tipo de shock va a entrar en la fase de centralización menos el séptico. El séptico siempre va a entrar en fase 2. Van a entender por qué. Entonces, ¿qué significa de nuevo el shock? Una disfunción cardiovascular. Entonces, las fases de centralización se caracterizan por una fase de disminución del gasto cardíaco, por una disminución de la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Esa disminución de sangre que llega a los tejidos va a ser detectada por la red vascular. Entonces, ¿por qué se llama fase de centralización? Porque la sangre, o sea, porque todo el cuerpo empieza a desencadenar todos los sistemas. ¿Listo? ¿Cuáles inicialmente? La liberación de adrenalina. Liberación de adrenalina. Sí. Entonces, fase de centralización. ¿Sí? Me la desencadena cualquier tipo de shock, menos el séptico. El séptico entra en fase 2. ¿Cómo se caracteriza esta fase de centralización? Por una fase de disminución del gasto cardíaco. O sea, hay menos cantidad de sangre que está llegando a los tejidos. Es menor cantidad de sangre que está llegando a los tejidos. Esa disminución de la cantidad de sangre que llega a los tejidos va a ser detectada por las redes vasculares. Recuerden que las redes vasculares tienen herramientas para detectar diferentes presiones, diferentes llegadas de oxígeno. Eso les expliqué en la parte de la fisiológica de las redes vasculares. Recuerden la estabilidad de flujo, los mecanismos propios, los mecanismos indirectos del control del flujo, todo eso entra acá. ¿Qué significa? Que la red vascular terminal está detectando si hay llegada o no suficiente sangre. Entonces, ¿en qué consiste la centralización? En activación de todos los sistemas compensatorios del cuerpo.
Pues activación de todos los sistemas compensatorios del cuerpo. ¿Cuáles son la principal consecuencia de esta activación de estos sistemas del cuerpo? Una vasoconstricción periférica. Va a generar una vasoconstricción periférica muy severa. Va a generar una vasoconstricción periférica, ¿para qué? Para que la sangre no se me vaya a la periferia, sino se me centralice. ¿Listo? ¿En dónde? Corazón y cerebro. Por eso se llama centralización. Porque toda la sangre del cuerpo, en vez de irse hacia la periferia, se va a concentrar en el corazón y en el cerebro. ¿Para qué? Para mantener la vitalidad de esos órganos. En corazón y en Corazón y cerebro. ¿Listo? Eso prácticamente es como un resumen así muy generalizado de lo que es la fase de centralización. Entonces, de nuevo, disminución del gasto cardíaco, disminución de la llegada de sangre a los tejidos, eso me genera una activación de las redes vasculares terminales y ellas me activan los mecanismos compensatorios. ¿Qué generan esos mecanismos compensatorios? Vasoconstricción periférica y centralización de la sangre en cerebro y corazón. ¿Sí? ¿Qué sistemas me activan? Uno, primero, el de la adrenalina. ¿Ya? Sistema simpático. Sistema simpático, sistema nervioso simpático. O sea, liberación de adrenalina. ¿Qué otros sistemas se me activa acá? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, de nuevo, sistema nervioso simpático y sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sistema nervioso simpático, sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué otro? La liberación de la hormona antidiurética o vasopresina. Liberación de la hormona antidiurética o vasopresina. Se están preguntando por qué no estoy explicando cada sistema como tal, porque ya los explicamos. Ya vimos la adrenalina que hace, el sistema renina angiotensina, aldosterona que hace, la antidiurética también, y la liberación de endotelina, que es la última. La endotelina también ya explicamos qué hace. Todos que generan en general vasoconstricción. Liberación de endotelina. Entonces, esta fase, ¿con qué se caracteriza? De nuevo, vasoconstricción periférica y centralización de la sangre en el corazón y en el cerebro. Eso clínicamente se puede ver, porque la liberación de adrenalina de manera excesiva va a generar todos los signos clínicos que ustedes ven allá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser sujetos que tienen pulsos anormales o pulsos muy fuertes. O sea, pulsaciones muy fuertes. Disminución de la cantidad de orina. Pues pulsaciones muy fuertes, disminución de la producción de orina. Pulsos fuertes
disminución de la producción de orina, palidez generalizada, palidez generalizada. Sudoración excesiva. Sudoración excesiva. Y es un animal, una persona que se encuentra severamente agitada y no se encuentra tranquila, o sea, está con intranquilidad permanente. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Si hay una vasoconstricción periférica tan severa, ¿eso a qué me está llevando? A hipoxia tisular. La consecuencia principal de la centralización es que va a haber hipoxia. Entonces va a haber disminución del oxígeno en los tejidos y aumento del dióxido de carbono. ¿Listo? Disminución del oxígeno tisular, aumento del dióxido de carbono. Y si hay disminución del oxígeno y aumento del dióxido de carbono, eso finalmente que me va a llevar, uno, necrosis de las células, pero lo más grave que es lesión endotelial. La consecuencia principal de la centralización es lesión endotelial sistémica. Una vez llegamos a la lesión endotelial, pasamos a la segunda fase de shock, que es la activación metabólica refleja o la fase de shock hipodinámico. La segunda fase del shock se caracteriza por una lesión endotelial generalizada, una lesión endotelial sistémica. O sea, todas las redes vasculares terminales del cuerpo van a tener endotelio lesionado. ¿Qué significa endotelio lesionado? Puede ser parcialmente lesionado o totalmente muerto. ¿Se entiende por qué se llama fase de shock hiperdinámico? Hiperdinámico, ¿por qué? Porque se me están activando muchas cascadas metabólicas continuas, ¿cierto? Acá se llama hipodinámico porque acá ya no hay mecanismo compensatorio que me detenga shock. Acá ya tengo una lesión endotelial sistémica tan severa que se me empiezan a activar otras vías anormales. Entonces tengo de nuevo lesión endotelial, ¿cierto? La lesión endotelial, ¿a qué me va a llevar? ¿A qué activación de qué sistema? De la coagulación, ¿cierto? ¿A cuál? ¿Intrínseca o extrínseca? Daño endotelial era intrínseca. Entonces, ¿a qué me va a llevar este daño endotelial sistémico? A la activación de la cascada de la coagulación. Recuerden, tengo lesión endotelial sistémica y recuerden que con la coagulación les expliqué, si el endotelio se me daña, ¿qué queda expuesto? Los factores de von Willebrand. El factor de von Willebrand es reconocido por quiénes, por las plaquetas, por medio de su lipoproteína 1B, 2B.
2B. Recuerden, la plaqueta reconoce el factor T von Willebrand por medio de su receptor 2B y después por medio del fibrinógeno se une a otras plaquetas por medio ¿de cuál? De la glicoproteína 2B3A. Y ahí se van uniendo. Y ahí se me activa de nuevo toda la cascada de la coagulación. La fase plaquetaria y la fase de los factores químicos. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el animal va a entrar en coagulación intravascular diseminada. Intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada, o CID. ¿Qué más pasa en el CID? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la consecuencia más grave de la coagulación intravascular diseminada? Formación de trombos, esa es una, perfecto. Sí. Un animal en shock va a tener formación de trombos. Hipocoagulabilidad. Pero cuando tengo una coagulación intravascular diseminada, se me van a acabar los factores de la coagulación. Entonces, después de que ya el animal dejó o sea, ya agotó todos sus factores de la coagulación, ¿qué va a empezar a tener? Hemorragia. De nuevo, vamos desde el inicio. Lesión endotelial, ¿sí? En todos los órganos del cuerpo, o sea, eso quiero que les quede claro. O sea, todos, desde el primer pelito acá de la cabeza hasta la uña del pie, todas las redes vasculares están afectadas, o sea, todas las células endoteliales están afectadas. ¿Eso qué hace? Exposición del factor von Willebrand y activación de la cascada de la coagulación. Entonces empiezo a entrar en un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Después de que ese cuadro continúe, después de que hay coagulación intravascular diseminada, se me acaban todos los factores de la coagulación y se me acaban las plaquetas. Si no hay plaquetas y si no hay factores de la coagulación, ¿qué hay? Hipocoagulabilidad. Después de la hipocoagulabilidad, que empiezo a tener hemorragias. Hemorragias. Yo voy a tener hemorragias sistémicas también. Hemorragias sistémicas. Ahora ya saben que esa es la explicación de por qué hay fotos en las que hay muchas hemorragias y uno ya sabe que ese animal posiblemente estaba en shock. Por eso que el conejo de ustedes, ¿se acuerdan? Cuando ustedes que tenían hemorragias por todo lado. Hemorragias por todo lado. Ahora, aparte de eso, ¿qué más pasa? Aparte de que tengo un daño endotelial tan severo y tengo la presencia de coagulación intravascular diseminada, hemorragias y aparte de eso, hipoxia, porque igual seguimos en el cuadro hipóxico, ¿qué va a pasar? Pues que todas las redes vasculares terminales se van a inflamar. Pues voy a tener un proceso inflamatorio sistémico. Voy a tener un proceso inflamatorio sistémico. ¿Cómo se llama eso? Se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS. SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS, SIRS. ¿En qué consiste el SIRS? El SIRS significa que hay un proceso inflamatorio en todo el cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los glóbulos blancos que están en la circulación sanguínea? Pues si todos los vasos sanguíneos se me están afectando, se me están muriendo el endotelio, pues todos los vasos sanguíneos se van a inflamar. ¿Qué significa? Que los glóbulos blancos empiezan a tener adherencia al endotelio vascular. O sea, se me empiezan a adherir al endotelio.
voy a tener que los leucocitos se me adhieren al endotelio vascular para intentar corregir el daño. ¿Eso va a funcionar de algo? No. No. O sea, cuando el sistema inmune se pega al endotelio, lo que hace es liberar moléculas al ambiente. Esas moléculas que hacen empeorar el daño endotelial. Pues prácticamente, ¿cómo se resume eso? Activación del sistema inmune, activación de los leucocitos, y eso lleva a empeorar el daño endotelial. Por eso en la mayoría de este tipo de shock uno puede identificar que los animales están en shock, sobre todo en el séptico, cuando uno se acerca a los capilares pequeños y uno ve leucocitos pegados en el endotelio. Uno los ve ahí pegaditos. Cuando uno detecta eso, uno ya puede ir pensando que ese animal estaba séptico. ¿Listo? Ahora, el shock séptico siempre va a entrar en esta fase, ¿listo? En la fase 2. Ya se los había mencionado antes, se los vuelvo a aclarar. ¿Por qué? Porque el shock séptico no requiere que haya una disminución del gasto cardíaco. El lipopolisacárido de las gram negativas hace daño en el endotelio directo. Entonces, ¿cómo se caracteriza esta fase de manera clínica? Por presencia de uno de microtrombosis. Microtrombosis. Hemorragias petequiales y equimóticas en todos los órganos. Hemorragias petequiales y equimóticas en todos los órganos. Son los dos signos principales y distrés respiratorio. Distrés respiratorio. Finalmente, este daño endotelial tan continuo y tan severo, pues ¿qué va a hacer? Va a pasar a la última fase, que va a ser la parálisis irreversible de las redes vasculares terminales. La pregunta que se refiere con distrés respiratorio. Dificultad. Entonces, la parálisis irreversible de las redes vasculares terminales, ¿qué es? Es prácticamente que la célula endotelial, las poquitas células endoteliales que quedan en las redes vasculares, intentan buscar un último recurso para poder sobrevivir. O sea, ¿qué van a hacer? La mayoría de tejidos, aparte del corazón y del cerebro, se están muriendo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vasodilatar. Recuerden, vasodilatar. Eso lo explicamos en la parte de fisiología. Acá lo tienen que entender un poquito más. Porque siempre que un órgano requiere más oxígeno, ¿qué hace? Se vasodilata, ¿cierto? Por eso cuando uno hace ejercicio, ¿qué le pasa con las venas del brazo? Pues como las de tamaño. Para que llegue y salga suficiente cantidad de sangre. Entonces la célula endotelial, en su último recurso para poder sobrevivir, secreta óxido nítrico. Secreta óxido nítrico en cantidades excesivas. Prácticamente la célula endotelial, como última oportunidad para sobrevivir, libera óxido nítrico para ver si llega suficiente sangre, suficiente oxígeno para poder recuperarse, cosa que no va a pasar. ¿Listo? La célula endotelial libera excesivas concentraciones de óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación.
Entonces pasamos de un estado de vasoconstricción periférica severa a un estado de vasodilatación sistémica. Por más, cuando un paciente llega en shock e hipotenso, tiene la bendición, porque es prácticamente imposible que esas redes vasculares vuelvan a retornar a la función original. Una vez se libera este óxido nítrico de manera exagerada, las redes vasculares terminales se paralizan, por eso se llama así, se paralizan. Y si tengo un estado de hipotensión severo, que empiezo a tener edemas, hemorragias en todos los órganos, y finalmente el animal muere. Bueno, porque ya no hay manera de llevar suficiente sangre a todos los tejidos. Entonces, no sé si han visto a las personas que atropellan. Normalmente la persona la atropella, está supremamente normal, la mandan al hospital. Un médico que sea un poco incauto, que no tenga tanta práctica para evaluar bien su cuadro hemático y los signos clínicos que presenta esa persona, lo hospitaliza, pero no en cuidados intensivos. Esa persona después de un tiempo se empieza a hematizar toda la cara, se empieza a hematizar todas las piernas y todo el cuerpo. ¿Por qué? Por esto. Esa persona hizo un tránsito de horas de la primera fase de shock a la última fase. Entonces, cuando una persona se empieza a hinchar de esa manera, ya prácticamente no hay nada que hacer. Cuando un animal les llegue a ustedes en coagulación intravascular diseminada, ¿qué es lo más probable? Que ese animal tiene un 50-50% sobrevivido. ¿Listo? Eso es muy grave. Entonces, la manera de salvar a un animal del shock, ¿cuál es? Detectándolo de manera temprana. Y créanme, no es fácil. Eso nos van a enseñar en clínica, cuáles son la triada del suicidio y el shock como tal. Pero ¿cuál va a ser? Puede ser hipertensión o hipotensión, puede ser hipertermia o hipotermia, taquicardia o bradicardia, y taquipnea o bradipnea. Son aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, aumento o disminución de la frecuencia respiratoria, fiebre, si es séptico o no, y hipotensión. Esos son signos que pueden pasar desapercibidos en la fase subclínica, en la primera fase. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos nosotros como médicos veterinarios? Detectar a los animales cuando están en la fase de centralización. No sé si les han explicado a ustedes alguna vez, pero estas fases son las fases patológicas. En verdad, estas fases son muchísimo más fáciles de entender que las que dictan en clínica. Las que dictan en clínica, ¿cuáles son? Compensatoria, fase compensatoria temprana, fase compensatoria tardía y fase descompensada. Son las tres que dictan en clínica. Es la que manejan la mayoría de clínicos. Sin embargo, la compensatoria temprana que se refiere a la centralización. La descompensada tardía se refiere a la activación metabólica nuclear. Y la última, que es la descompensada, se refiere a esta. Sin embargo, estas fases son muchísimo más claras de entender. Solamente va a ser reversible y el animal puede sobrevivir de una manera bien, sin tantos problemas sistémicos, antes de que entre en coagulación intravascular diseminada. El animal ya está en CID, ahí ya vamos a tener problemas de hacia el animal se recupere. Estas fueron todas las fases del shock. Parece sencillo, pero recuerden, tienen que repasar todo lo que está implícito en esto. O sea, cómo funciona la adrenalina, cómo funciona el sistema adrenal-aldosterona, la antidiurética y la vasopresina, ¿cierto? Todas las moléculas explicamos al inicio del curso. ¿En qué fase se activa? ¿Cómo se activa la vía intrínseca? ¿Cómo se activa la vía intrínseca? ¿Y qué me genera? ¿Qué disturbios de la coagulación se me generan en el shock? Y por último, entender lo del óxido nítrico. ¿Listo? Esas son las tres fases del shock. Esto, simplemente para que ustedes vean, la insuficiencia irreversible de la red vascular terminal no es tan sencillo. Simplemente la hipoxia y la isquemia. Yo recomiendo que anoten esto, porque es el mecanismo. Es el mecanismo del óxido nítrico. O sea, la hipoxia y la isquemia en los órganos me producen una disminución en la concentración de ATP. La isquemia o hipoxia, prácticamente isquemia es la hipoxia, me genera una disminución del ATP.
¿Qué hace esa disminución del ATP? Me activa la óxido nítrico sintetasa inducida. Es la que dice acá, aquí dice INOS. Óxido nítrico sintetasa inducida. Óxido nítrico sintetasa inducida. ¿Y eso que me va a generar? De nuevo, vasodilatación sistémica. Entonces tiene el mecanismo molecular de por qué pasa eso. ¿Qué consecuencias voy a tener después de que un animal cursa con coagulación intravascular diseminada? Uno, formación de microtrombos, ¿no? Formación de microtrombos. El estado de hipocoagulabilidad que me genera hemorragias. Hemorragias. La tercera va a ser aumento de la permeabilidad vascular. O sea, edemas. Aumento de la permeabilidad vascular. Y por último, infarto. Infartos en los órganos. Acá tienen las fases una por una de lo que está pasando. Ya vamos a hablar específicamente de esto y ahora vamos a indagar un poquito más en uno de los shocks más importantes y los más frecuentes que vamos a encontrar siempre, que va a ser el shock séptico. La sepsis o septicemia o shock séptico. Sepsis, septicemia o shock séptico. Antes de entender cada uno, tenemos que identificar estos cuatro términos: que es una infección, que es una bacteriemia, que es una septicemia y que es una sepsis. Cada una de estas va a ser una progresión, ¿listo? Entonces va primero que una infección. Una infección que es la invasión de un órgano, un tejido con un agente bacteriano. La bacteriemia, ¿qué es? Presencia de bacterias en sangre. La septicemia, que es presencia de bacterias y sus toxinas en sangre. Son las bacterias y sus toxinas en sangre. La toxemia, ¿qué va a ser? Solamente las toxinas, no está en el tablero, pero la toxemia es presencia de toxinas en sangre. Son toxinas bacterianas, ¿no?
La endotoxemia son presencia de endotoxinas. ¿Qué es una endotoxina? ¿Se acuerdan? La termosana, Dime. una persona responsable de estafilococo. Ese sería una toxina. Las endotoxinas como tal son lipopolisacáridos. Siempre que ustedes escuchen que un animal está endotoxémico, significa que tiene endotoxinas. ¿Cuál es la única endotoxina que hay? El lipopolisacárido, el LPS bacteriano. Y por último, la sepsis. ¿La sepsis qué es? Todas las manifestaciones clínicas y patológicas de este proceso infeccioso. Entonces, todas las manifestaciones clínicas y patológicas de un proceso infeccioso sistémico. Recuerden, la sepsis entra directamente en fase 2 del shock. Entonces vamos a empezar desde ahí para explicar la fisiopatología del shock séptico. ¿Qué me va a producir ese daño endotelial tan severo que sea en la fase 2? En bacterias gram negativas, el lipopolisacárido, ¿ya? La endotoxina. El lipopolisacárido de las bacterias me van a producir shock séptico de manera directa o indirecta. Ya vamos a explicar eso. Y las gram positivas, recuerden que las gram positivas no tienen lipopolisacárido. Sin embargo, tienen en su membrana celular dos moléculas, se llama ácido teicoico. Ácido teicoico con T. Y ácido lipoteicoico. Ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Esas tres moléculas son las desencadenantes del shock séptico. Lipopolisacárido, ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Una es de la gram negativa, otra es de la gram positiva. Ácido Teicoico y lipoteicoico. Sí, lipoteicoico. Señor. Son de gram positivas. Entonces recuerden, si estamos en fase 2, del shock, vamos a tener esto. Entra directamente lesión endotelial, coagulación intravascular diseminada, después hipocoagulabilidad, después activación de la célula endotelial y por último activación del sistema inmune. Es lo que vimos ahorita. Ya vamos a explicar paso por paso. Recuerden que el lipopolisacárido es un agente bacteriano, es un bacilo, tiene dos membranas celulares. En medio de la membrana externa y la membrana interna tenemos el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, recuerden que es una molécula de lípido que es el antígeno A y una molécula de un polisacárido que es el antígeno O. Todas las bacterias se pueden reconocer por medios antígenos, porque cada antígeno O es específico del género o de la familia de esa bacteria. Entonces, las bacterias gram negativas se pueden detectar cuando el lipopolisacárido de salmonella, el lipopolisacárido de coli, el lipopolisacárido de Corynebacterium. De cada una de las bacterias tiene un lipopolisacárido único. Entonces, recuerden, tienen dos membranas, una celular, una externa y una interna, y en medio de esa siempre va a tener el lipopolisacárido. Tengo acá espacio periplasmático, acá está. Esta va a ser una bacteria gram positiva y va a tener una molécula en su capa de ácido lipoteicoico y ácido teicoico. Y esas son las que me desencadenan el daño endotelial como tal. Acá.
Esta es la estructura normal de un lipopolisacárido. Recuerden la cadena O, que es un polisacárido, una cadena interna de glicosacarida que es única, esa no cambia entre agentes bacterianos, y el lípido A. Siempre va a tener un lípido A, una cadena conservada y un antígeno O, que va a ser la parte, la parte que me activa y la parte más peligrosa del lipopolisacárido siempre va a ser el antígeno O. ¿Ya ven microbiología, cierto? ¿Les explicaron eso? Esto lo vamos a ver en inflamatorio un poquito más detallado. Vamos a explicar eso en inflamatorio un poco más detallado. Pues sin embargo, el ácido teicoico y el lipoteicoico y el polisacárido va a ser detectado por estos receptores, que son los TLR. ¿Listo? Son los Toll-like receptors, o TLR. Entonces, ¿por qué volví a colocar esta diapositiva? Porque ahora sí la vamos a explicar un poquito en mayor detalle. Entonces, el lipopolisacárido o el ácido teicoico entra en la circulación sanguínea, ¿cierto? Va a estar en contacto con el endotelio. ¿Qué va a producir? Primero, lesión endotelial. Eso es lo mismo que hemos explicado en la segunda base del shock. Genera lesión endotelial. La lesión endotelial, ¿a qué me lleva? A coagulación intravascular diseminada. ¿Qué pasa? Genera coagulación intravascular diseminada. Se produce coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada y la presencia de lipopolisacárido me va a activar la célula endotelial. Ya les explico qué significa esa activación de la célula endotelial. Y después de que la célula endotelial se me activa, esa célula endotelial me activa a las células del sistema inmune. Tienen neutrófilos y macrófagos inicialmente. Cuando se me activa la célula endotelial, también activa a neutrófilos y macrófagos. Y finalmente, pues todo desencadena la segunda fase del shock y de ahí en adelante lo que ya hemos visto anteriormente en la fase de shock. Parálisis irreversible de las redes vasculares terminales. Y ahí ya el animal pues fallece después de llegar a esa fase. El shock séptico puede ser en minutos no, en horas o hasta días. ¿Listo? También puede haber sepsis fulminantes que matan a un animal en menos de 24 horas. Entonces, el lipopolisacárido específicamente, bueno, las moléculas que les nombré pueden dañar el endotelio de manera directa o indirecta. Entonces, ¿qué significa de manera directa? Que ataca específicamente al endotelio, o sea, lo destruye por su propia acción, mata a la célula. Es la forma directa. Que ataca la célula endotelial de manera directa. Entonces, ¿qué significa? El lipopolisacárido es capaz
de matar a la célula de manera directa. Y aparte de eso, activarme tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca de la coagulación. O sea, el lipopolisacárido por su propia cuenta me puede activar la vía extrínseca y la vía intrínseca de la coagulación. ¿Qué significa, qué hace también, qué significa la parte de la activación de la célula endotelial? Que el lipopolisacárido también induce a la célula endotelial a que produzca mayores moléculas de adhesión. Entonces, la célula endotelial que sobrevive empieza a producir moléculas para que los neutrófilos macrófagos se peguen a la célula. El lipopolisacárido y las moléculas que les mencioné, el teicoico y el proteicoico, inducen a que la célula endotelial aumente su expresión de moléculas de adhesión celular para que los leucocitos se peguen a la célula. Induce la expresión de moléculas de adhesión celular. Si tengo aumento de moléculas de adhesión, los leucocitos que están en la circulación se pegan al endotelio. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo me lesiona al endotelio de manera indirecta? Esa fue la manera directa. ¿Cómo me lesiona de manera indirecta? Entonces, el lipopolisacárido, cuando está libre en la circulación sanguínea, se va a unir a una proteína plasmática que se llama proteína unidora de EPS. Cuando el lipopolisacárido está en circulación, se une a una proteína plasmática. ¿Cómo se llama? Proteína unidora de EPS. Unidora del LPS. O PUL, P-U-L, proteína unidora de LPS. Eso recuerden es una organización normal que pasa siempre en la circulación. Cualquier sustancia que esté viajando libre por la circulación tiene que viajar por medio de una proteína plasmática para que se vuelva hidrosoluble. Eso es algo normal. Entonces la proteína se une al LPS. Esa unión entre la proteína y el LPS va a ser reconocida por el sistema inmune. ¿Por quiénes? Por los macrófagos. Entonces, ¿los macrófagos qué hacen? Los macrófagos, ¿dónde estaban? Pegados en el endotelio, ¿cierto? O sea, por eso les mencioné eso anteriormente. Los macrófagos que estaban circulando se pegaron al endotelio. Entonces, el macrófago está quietico cuando entra en contacto con una proteína unidora del LPS y el LPS lo reconoce. Y cuando reconoce a la proteína, el macrófago se activa. De nuevo, el macrófago que está adherido a la célula endotelial reconoce a LPS por medio de su proteína unidora. Entonces, ¿qué pasa? El macrófago prácticamente reconoce el LPS y el macrófago se activa. ¿El macrófago qué hace? Entonces, por inmunología se acuerdan
que el macrófago produce citoquinas proinflamatorias. Entonces, el macrófago cuando se activa empieza a producir citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias me van a activar ahora ¿quiénes? A los neutrófilos. Pues el macrófago está herido, el neutrófilo también está herido, ¿cierto? Al endotelio. Entonces las moléculas que liberan macrófago por activación paracrina activan a los neutrófilos que tienen al lado. Prácticamente el macrófago activa a los neutrófilos que están al lado. Y un neutrófilo activado, ¿qué hace? Produce enzimas y radicales libres. Un neutrófilo activado produce enzimas y radicales libres. Finalmente, los radicales libres y las enzimas que van a hacer daño endotelial. Daño endotelial. Estas son las dos maneras como el lipopolisacárido, el ácido teicoico y el hipoteicoico generan lesión endotelial. Finalmente, este daño endotelial, pues lo que les digo, produce la activación de la regulación miógena del endotelio, de la liberación de óxido nítrico y ahí genera parálisis irreversible de las retroaspiras terminales. ¿Listo? Esto, que sí, siempre fue un poquito extensa esta explicación, pero esta parte que solamente expliqué solamente pasa en shock séptico. ¿Listo? Pero el shock séptico es muy grave, extremadamente grave. Finalmente, ¿qué pasa? Ese daño que hay ahí en las redes vasculares terminales, ¿dónde va a ser más grave? Va a ser en el pulmón. En la indirecta, ¿sí? En todos. O sea, en directa e indirecta lo que me están produciendo es daño endotelial. ¿Listo? Pues el daño endotelial va a ser muy grave en el pulmón. Entonces, cuando yo tengo la presencia de lesión endotelial con coagulación intravascular diseminada en el pulmón, o sea, cuando yo tengo lesión endotelial y coagulación intravascular diseminada en el pulmón, el animal entra en ARDS, ARDS, no sé si lo han escuchado. Se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Síndrome de distrés respiratorio agudo. Ese síndrome de distrés respiratorio agudo o ARDS es un término clínico, ¿listo? Y ustedes lo van a escuchar, los van a entrar en clínica. A veces no se anima a estar ARDS. En patología, ¿cómo lo llamamos? Injuria anular aguda. Injuria anular aguda. Injuria anular aguda. O daño anular agudo. ¿Listo? Esa específicamente, ese daño que se genera en el pulmón, es un daño endotelial tan severo que muchas veces a veces el paciente sobrevive a la segunda fase y a los 15 días muere. ¿Por qué? Por el daño en el pulmón. Porque el pulmón, ese daño fue tan severo, no hay suficiente intercambio de oxígeno y empieza a haber un proceso inflamatorio crónico, subclínico, que la persona no detecta, hasta que el pulmón prácticamente colapsa y el animal muere. Entonces esta es la explicación: cuando el pulmón se me afecta,
Esa es la explicación de por qué animales que estaban sépticos y sobreviven mueren después de los 15 o al mes. Pobrecitos. Ahora, una vez este proceso de afectación del proceso séptico se me pase a todos los sistemas, no solamente al pulmón, sino a todos los órganos del cuerpo, se va a llamar síndrome de falla orgánica múltiple. Síndrome de falla orgánica múltiple. ¿Cuándo pasa aquí? A todo el A tiempo. todos los órganos, a todos los sistemas del cuerpo. Síndrome de falla. Síndrome de falla orgánica múltiple o disfunción orgánica múltiple. Síndrome de falla multiorgánica, bueno, o de falla orgánica múltiple o falla multiorgánica. O sea, ¿cómo se llama? MOTS. M-O-T-S. M-O-T-S. ¿Alguna vez han visto un paciente séptico? Es feo. Bastante. Bastante. Y es para ver cómo se empeora. Recuerdo todo esto, digamos, la primera pareja que yo tuve, ella falleció de una traqueobronquitis infecciosa. Ella tuvo primero pues, complejo respiratorio, entró una bacteria y le causó una neumonía. Pues en algún momento pues, yo todavía no veía esto, yo no había visto nada de esto. Era prácticamente al final de la universidad y a mí no me habían explicado estos mecanismos, porque esto solamente lo explican en el nacional, entonces lo estoy explicando a ustedes para que lo tengan, pero esto normalmente no lo explican en mecanismos en ninguna otra universidad. Entonces, a mí la perrita, el año anterior de yo ver esta materia ya en la nacional, mi perrita se me murió. Y mientras yo estaba viendo la clase, yo porque me acuerdo tanto de esto me lo sé de memoria, porque prácticamente a medida que me iban explicando la clase, yo iba viendo a mi perrita, como se iba colapsando. Y cada parte, cuando me iba a distrés respiratorio, pues yo me acordaba de cómo la perrita, pues también empezó con signos de disnea y empezó con prensa abdominal a respirar, con edema pulmonar. Entonces, cada fase de esto, pues me lo memoricé también, pues porque lo vi en esta vida. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes también, una vez sepan esto, sepan reconocer también esos signos clínicos. Pero la verdad, ver cómo se descompensa un animal en shock es bastante fuerte. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Listo? Acabamos mi circulatorio. Entonces, de este martes en 8, de este próximo martes en 8 es el parcial. No he terminado. Pero yo ya se los envié. Yo les doy suficiente plazo. Pero que no fue, no te han dicho algo de regularidad ni veterinarios, Pues yo vi que había actividades y cosas así que los que quisieran participar, pues que participen. Yo hablo con ustedes, como quieran. Si ustedes quieren participar en esas actividades, adelante. Yo no tengo ningún problema porque permiso es de facultad. El problema es que nos atrasamos en inflamatorio. Y vamos a empezar a inflamatorio la próxima semana. Ustedes verán, ustedes quieren. Porque empezamos inflamatorio, prácticamente inflamatorio lo hacemos en 2 semanas. Porque inflamatorio estoy empezado también. ¿Alguna pregunta de esto? Esto fue todo el capítulo microcirculatorio. No voy a empezar mi inflamatorio hoy porque ya fue mucha información. Esta parte del shock, de nuevo, se la recomiendo que la estudien bien. Estudien bien, porque a mí me gusta harto preguntar. Porque el shock tiene todo. Entonces, si se han dado cuenta, pero se expliqué en 2 horas, como hora y media, pero dentro de esa fisiopatología shock tengo absolutamente todo para preguntar. Tengo alteraciones de la coagulación, alteraciones hemodinámicas, alteraciones de las redes vasculares terminales, tengo alteraciones de las células, tengo todo. Entonces, prácticamente, con varios casos clínicos de animales en shock, puedo preguntarles todo. ¿Listo?
Gracias. Entonces, en el sistema criminal,